siempre con un futuro promisorio. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luciana León. No, si no, voy a pasar un audio, así que si podemos esperar un rato para coordinar el tema del audio, por favor. Gracias. Una vuelta. Tiene el uso de la palabra el señor congresista Carlos Brus. Gracias, Presidenta. Es común escuchar aquella frase que dice que no somos homofóbicos, pero que no se casen, que no adopten, que no tengan derechos, que no salgan a las calles. Bueno, me parece que eso es un poquito homofobia. La homofobia no es odio, es aversión excesiva hacia los homosexuales. Y no estoy diciendo, y se lo digo a través de la presidencia, que el congresista Rosas sea homofóbico. No me lo parece, nos saludamos muy cordialmente cada vez que nos vemos, pero sí existe la homofobia. Y en las marchas con mis hijos no te metas, le puedo mostrar fotos de mi imagen con una frase irrepetible en este Congreso. Por lo tanto, creo que ahí sí hay no solo homofobia, sino odio. Pero eso no es lo importante esta tarde. Lo que queremos todos, y creo que ninguno está en contra de esto, es que nuestros hijos sean inculcados con los principios de igualdad y la no discriminación. El problema es que algunos lo dejan ahí y creen que estos principios van a caer del cielo en el cerebro de nuestros niños. Y no, hay que ir más allá, hay que inculcar estos valores. Y, por supuesto, en todo este proceso tenemos que proteger a los niños. Las cifras de ultrajes a niños es terrible. Y la mejor forma de protegerlos es decirle al niño cuáles son aquellas partes de su cuerpecito que nadie tiene por qué tocar, y que si eso ocurra, vaya y que le diga al adulto que tenga más confianza en lo que está ocurriendo. Eso es correcto. O decirle a los adolescentes cómo funciona su aparato reproductivo y qué cosas están disponibles que puede hacer para evitar un embarazo. Lo que pasa es que en la mañana hemos escuchado frases como aquello de que el sexo solamente tiene una función biológica, reproducción, y no debe tener una función de recreación. Bueno, si eso va ahí, que levante la mano aquí el que no ha sonreído siquiera durante un acto sexual. Entonces, estamos tratando con principios que son imposibles de poder aplicar. Si no le decimos a los adolescentes cómo funciona su aparato reproductivo y cómo puede evitar un embarazo, ¿cómo pretendemos bajar las cifras de embarazos de adolescentes, de mujeres que frustran toda su vida, todo su proyecto de vida, al salir embarazadas, teniendo 14 años, y después ya no poder postular a la universidad, ya no poder postular al instituto técnico, porque tiene que criar a su hijo? Me ha pedido una interrupción la congresista Salgado, y encantado, presidente. Tiene la interrupción, congresista Salgado. Carlos, a través de la presidencia, nosotros nos sentimos bien contigo, con Alberto de la Hunde, y creo que aquí no ha habido ninguna muestra homofóbica, nunca. Hemos respetado y seguimos respetando porque es una decisión de ustedes adultos de haber compartido esto aquí en el Congreso de la República, casualmente. Jamás nos vamos a oponer a que nuestros niños, y sobre todo los niños, que cuiden su cuerpo, porque eso es producto de las violaciones, como has dicho. Y eso se les enseña y eso está bien, no confundamos. Y a los adolescentes, lo estoy diciendo, hay que enseñarles a las niñas, a las adolescentes, y hombres y mujeres, que no tienen por qué apresurar su embarazo ni sus relaciones sexuales, y que por eso hay que darle más en valores para que se dignifiquen en su persona y no estén pensando solamente en el sexo. O sea, tiene la segunda interrupción. Que vea cómo nos queremos. Así es.
Y entonces queremos esa información. Lo que no queremos es que esto se distorsione, que a una niñita de 5 años les enseñes que tiene que tener un pene, que podría tener un pene. Eso está mal. Eso está mal. Lo que en un baño me permitas que entren niños y niñas y que se pueda producir algo que no queremos, casualmente por la falta de información. Entonces, yo creo que hay que entendernos bien y dialogar mejor. No somos unos retrógrados, por Dios. A mí, a mis 60 y tantos años, sí me enseñaron educación sexual en colegio público, señora ministra, a través de la presidencia. Sí me enseñaron mi aparato reproductivo. ¿Cuándo se quitó eso? ¿Cuándo? Y ahí me dijeron que no me tenía que embarazar. Y ahí me dijeron cómo se producían los... Muchas gracias, congresista. Continúa en el uso de la palabra el congresista Bruce. Gracias, presidenta. Como no, congresista, yo no he dicho, y lo dije claramente, no pienso que el congresista Rosas sea necesariamente una persona homofóbica, ni menos los colegas con los que interactuamos todos los días, todo lo contrario. Me parece que eso no es algo que esté necesariamente en este Congreso, pero sí está en la opinión pública. Aquellos que dicen, yo no soy homofóbico, pero bla, 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 y entonces sí refleja una homofobia clara. En este caso, al hablarle a las jóvenes, a los adolescentes sobre cómo funciona su aparato reproductivo, es obviamente gente que está ávida de esa información. Todos hemos sido adolescentes, ¿no? Entonces, explicarle qué métodos existen para que no salga embarazada, cuáles son las consecuencias de poder de iniciar una vida sexual temprana, que mejor es no hacerlo, pero los adolescentes son adolescentes, y si no le damos esa información la van a conseguir. Es mejor que la encuentren estructurada en textos educativos bien hechos. Obviamente han habido errores que todos hemos reconocido y la ministra ha ordenado que eso sea eliminado de los textos. Eso lo reconocemos, pero eso no significa que el enfoque de género que hay en nuestra educación sea malo. Aquí el problema es que hay un conflicto entre algunos congresistas que tienen unas creencias religiosas muy respetables, repito, muy respetables, pero que el Estado es un Estado laico y el Estado no tiene por qué regirse de estas creencias religiosas, porque si decimos no, que el Estado respete las creencias religiosas, la pregunta es de cuál religión, la católica, la cristiana, los budistas, la anglicana, porque los budistas no tienen ningún problema y están muy contentos con los gays. No ocurre lo mismo con las iglesias evangélicas. Entonces, ¿cómo hacemos para que el Estado dé un enfoque para el tema educativo? Tiene que ser un enfoque laico, basados en la razón y el derecho, y no en ninguna creencia religiosa en particular. Y por supuesto, le decimos que tenga un valor de no discriminación. ¿Cómo hacemos que el joven, que el adolescente, no discrimine a su compañero que es gay, si no le explicamos que entre los seres humanos habemos quienes tienen orientación sexual distinta y que eso no es ni mejor ni peor, simplemente es distinto, y que por lo tanto se le debe respetar por ser un ser humano? Eso que es tan sencillo, eso que está en el enfoque de género, es algo con lo cual yo he escuchado. No están de acuerdo algunas personas que tienen una influencia religiosa particular. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro es que el Estado es laico y tiene que actuar en función a la razón y el derecho y no valores religiosos. Para eso, cada persona educará a sus hijos en función a sus valores religiosos particulares y se los inculcará. Bien por ellos, los felicito, no hay problema con eso, pero no pretendan imponernos esos valores particulares a todo lo demás, porque el Perú no es una teocracia, el Perú es un país laico y por lo tanto la razón y el derecho es la que prima, no ninguna creencia religiosa en particular. Solo quiero terminar resaltando que aquí efectivamente lo que la educación tiene que reforzar, y con lo cual estamos de acuerdo todos, es en defender la vida, en defender la familia. Todos tenemos familia, todos queremos que sigan habiendo familias. En ningún país donde se ha dado este tipo de educación las familias se han disuelto o se han desbandado, todo lo contrario. Es la parte sustancial de una sociedad
la cual todas queremos, respetemos, y en el caso de muchos nosotros que queremos seguir formando nuevos tipos de familias. Y para eso seguimos en esta lucha de algún día poder lograr el matrimonio igualitario. Pero eso es un tema particular, porque creemos que de esa forma se siguen formando familias, que es el núcleo que hay en una sociedad. Yo solo quiero felicitar a la ministra y en general al Ministerio de Educación por el continuar con este enfoque de género en la educación, subsanar los errores que han habido y continuar en esta lucha para lograr que todos acepten que en seres humanos habemos una variedad de enfoques, variedad de orientaciones que no es, como algunos dicen, opción, uno opta por eso se te viene dado. No hay forma de obligarle a un zurdo que se convierta en alguien que esté derecho. Cuando ha habido ese intento, los niños han salido nerviosos, han salido desadaptados, porque el que nació zurdo, es igual la orientación sexual. Tiempo adicional. Y eso es lo que hay que enseñarles, porque es el desconocimiento que hace que hayan estas actitudes agresivas hacia estos grupos humanos. Es el desconocimiento de por qué son así, el no entender por qué son así. Y es ahí donde entra la educación, a explicarles por qué es así, por qué eso no es ni bueno ni malo, simplemente es distinto. Y es una educación basada en el enfoque de género, es lo que va a lograr finalmente que nos integremos toda la sociedad con principios de igualdad y no discriminación, y hayan chicos que no tengan que pasar y sufrir todo lo que sufren al pasar por la secundaria y que a veces al final toman una decisión fatal de suicidarse solamente como estadística. Dentro de los adolescentes que toman la decisión de suicidarse son los adolescentes LGTBI los que más incidencia tienen al tomar esa decisión, y eso es terrible. Eso es, que un ser humano opte por eso es lo peor que puede ocurrir, y que eso sea como consecuencia de una mala. Tiempo adicional. Mira, así que el enfoque de género ayuda para esos dos principios por los cuales todos estamos de acuerdo: que haya igualdad entre hombres y mujeres y que no haya discriminación, basados en el conocimiento claro y científico de por qué somos unos de una forma y otros de otra. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene el uso de la palabra congresista León. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Luciana León. Gracias, presidenta. En primer lugar, recalcar que la interpelación es un ejercicio democrático. Es un ejercicio democrático y un derecho de las minorías. Así que decir, como lo hemos visto el día de ayer en los medios de comunicación, a la ministra diciendo que constantemente el Ministerio de Educación está en una interpelación permanente, no es cierto. Es primera interpelación en los cerca de 2 meses y medio, casi 3 meses que tienen en el cargo. Así que no pueden decir que están en una constante interpelación. Y por último, de ser el caso, que es un ejercicio de las minorías y que es un derecho que tenemos en el Congreso como tarea de fiscalización, ha permitido que hoy en día podamos retirar esta cantidad de ejemplares nefastos que fueron entregados a nuestros escolares de tercero de secundaria. Y tan nefastos han sido, y tal error y horror ha sido, que la misma ministra ha tenido que retirarlos porque ha reconocido que ha habido un error, una falta muy grave en este hecho. Falta que no es reciente, falta que se viene dando ya en una serie de años pasados y que vemos que lamentablemente se repiten constantemente, señora presidenta, y eso es lo grave. Y eso es lo que estamos exigiendo hoy en día, y esa es la razón por la que se encuentra la ministra el día de hoy. No porque se quiera censurar necesariamente, sino porque exigimos que haya una reestructuración profunda en el Ministerio de Educación. Que no se haga tan solo una remoción de los que han estado a cargo de elaborar este texto, sino que se vea que verdaderamente gente capaz
gente que esté a la altura de dar una educación de calidad a nuestros niños, sea la que pueda elaborar estos textos, y obviamente con la participación de los padres de familia, porque no podemos permitir que, como ya hemos visto en años anteriores, en el 2017, por ejemplo, se encontraron fallas en operaciones matemáticas. Luego, en el 2018, vemos que también se hablaba y se quiso maquillar el terrorismo consignando información sesgada respecto a esa terrible época que vivió el país, a la cual denominaron equivocadamente conflicto interno. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que haya una reestructuración profunda, sincera, auténtica, desde el centro del Ministerio de Educación, porque en el 2017 fueron operaciones matemáticas, en el 2018 fueron conflictos internos, supuestamente, cuando la verdad era que vivimos en un terror tremendo, cuántos años, y no podemos permitir que eso pase inadvertido. Y hoy en día también esta información que se pone en los links, es cierto, no se pone de manera explícita, expresa en el texto escolar, pero sí te derivan a esos links. Y está mal, porque no está bien que eso se le enseñe a nuestros niños. Y tampoco está bien que se diga, pero como no le toca a mi hijo, no me importa, porque es nuestra responsabilidad. Como Estado es nuestra responsabilidad. No solo es responsabilidad del Ejecutivo, sino obviamente también del Congreso de la República, y por eso nuestra tarea de fiscalización, y por eso es necesario que se interpele a la ministra, y por eso es necesario que exijamos todos que haya una verdadera reestructuración, responsables, pero sobre todo queremos que hayan cambios con personas idóneas, adecuadas en la elaboración de nuestros textos para nuestros niños. Y sobre todo también llamar la atención de la ministra de Educación y sobre todo del presidente de la República para hablar de la brecha en la infraestructura educativa que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Se puede decir que no tiene sentido o no tiene relación con lo que estamos hablando hoy en día, pero sí tiene mucha razón, porque no puede ser que por un lado gastemos 150 millones de soles en imprimir textos que, gracias a Dios, un grupo se dio cuenta que no eran adecuados para nuestros adolescentes, pero estamos tirando plata a la basura, cuando esa brecha educativa en nuestra infraestructura representa 150 millones o 100.000 millones de soles. 100.000 millones de soles, pero por otro lado tiramos 150 por aquí, y en el 2017 también, en el 2018. Entonces, todos los años vemos que existen estos errores o horrores que tiene que tener un responsable. Tiempo adicional. Responsable político es el ministro del sector. Entonces, lo que queremos el día de hoy es que el responsable político, la cabeza del sector, asuma con compromiso verdadero y con liderazgo la reforma que se necesita. No para necesariamente irnos a la ideología de género, cuánta ideología, más, menos, cuán cucufatos queremos ser, cuán liberales queremos ser. No. ¿Tiene que haber educación sexual en nuestros colegios? Por supuesto. ¿Tiene que hablarse del tema? Sí. ¿Tiene que explicarse y darle a nuestros adolescentes la mayor información, pero también acorde a su edad y acorde a una educación con calidad? Y dejemos de gastar de plata en textos como estos, seamos más minuciosos y más responsables en la elaboración de nuestros textos, y también enfoquémonos, y sobre todo exhortar al presidente de la República, en la infraestructura, Tiempo adicional. En la inmensa brecha que tenemos con lo que es la infraestructura educativa, señora presidenta. Y para ello yo solicito si me pueden apoyar con mostrar un video de un niño, Víctor, que yo creo que va a dar como ejemplo lo que estamos diciendo el día de hoy. Autorizada. Mira cómo está mi colegio. Está cayéndose por pedazos. Un terremoto no va a aguantar esto. Esto se va a caer y todos vamos a tener accidentes. Fujimori
respondió. Le quiero hacer una pregunta. ¿Y mi colegio para cuándo? Es muy cierto lo que dice Víctor. Víctor está diciendo, por favor, señor presidente, es un muchacho de moche. Señor presidente, ¿y mi colegio para cuándo? Y Víctor representa millones de escolares de nuestro país. Tiempo adicional. Representa a todos los niños que exigen mejor infraestructura, una adecuada educación, una educación con calidad. Y para eso, como se ha mencionado aquí, no estamos perdiendo el tiempo hoy en día, porque gracias a Dios estamos teniendo este momento para fiscalizar y para que se pongan los puntos sobre las IES y no cometamos estos mismos errores y se pueda corregir más bien lo que está mal. Y a Víctor, para mencionar un ejemplo, a nuestro presidente que le gusta tanto la demagogia, el populismo y exhortar y pechar constantemente al Congreso y decir que saquen adelante mi reforma política. Sí, lo vamos a sacar, tranquilo, tenemos más de un año para hacerlo. Y vamos a cumplir con todos los plazos y vamos a empezar la primera parte para junio de este año. Vamos a sacar todo lo que va a ser necesario. No es necesario que nos lo pechen, lo hacemos por convicción nosotros. Pero sí que escuche a Víctor, sí que escuche cómo... Tiempo adicional. Como se le ha exigido Víctor, no solo en un video fue inicialmente, pero Víctor ha venido a Lima, ha estado con su colegio, en Palacio de Gobierno, quiso dejar el documento, y eso lo pueden ver en redes, donde se ve al niño Víctor con sus compañeros de clase, ha querido dejar este documento de solicitud de mejoramiento de su escuela al presidente Vizcarra, y lamentablemente no se lo han permitido. Ni siquiera la recepción del documento le han dejado a este niño. Entonces, demagogia, escuchar a la población, ¿por qué no escucha a Víctor? En vez de venir a pechar al Congreso, con discursos demagógicos, con discursos populistas que no le van a llevar a nada. Los niños tienen hambre, los niños quieren comer y los niños quieren mejores escuelas. Preocúpese de eso, señor presidente. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista León. Tiene el uso de la palabra la señora congresista Nelly Cuadros. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a todos los parlamentarios presentes y por intermedio suyo también a la ministra. Hace 3 semanas que se destapó el escándalo de los textos escolares, denominados textos con matiz pornográfico. Hace 3 semanas. Y la ministra de Educación ahí expresó también su respaldo, su indignación, y parecía una molestia genuina. También el presidente Vizcarra dio un mensaje a la nación y dijo como imperdonable estos errores en los textos escolares. Pero el día de hoy no hemos escuchado absolutamente nada. ¿Qué cambió? Las cortinas de humo de intermedio que desviaron la atención generalizada y la indignación colectiva nacional por estos links. ¿Qué cambió para el día de hoy? Que vienen en una actitud más bien prepotente a este Parlamento. Y creo que es importante señalar que todo el problema de fondo se reduce al enfoque de género que tanto priorizan y tanto defiende este gobierno. Este enfoque de género, y lo vamos a reiterar, y a pesar de los señalamientos, a pesar de los adjetivos que nos lanzan de ultraconservadores, fundamentalistas, para no regresar a la educación del medioevo. Claro, cuando uno tiene una idea clara respecto a la educación con valores, a la defensa de la institución más importante de una nación, que es la familia, y dentro de la familia la niñez, ¿por qué esa reacción de parte de quienes promueven la ideología de género? La ideología de género
Cuando lo planteamos desde el 2016, Presidenta, era un término impronunciable, un tabú, pero han pasado 3 años y nos hemos dado cuenta cómo han avanzado y cada vez seguirán avanzando. Y nosotros, quienes hemos mantenido una posición clara y firme, no nos vamos a retroceder, no vamos a retroceder ni nos van a atemorizar con los adjetivos, con las calificaciones que nos hacen. No, vamos a seguir planteando y luchando por algo que a ellos les escandaliza, que es la defensa de la niñez y la familia. Presidenta, yo quiero preguntarle a través suyo a la ministra de Educación, estos links que el día de hoy no lo ha pronunciado ni por asomo, ya no le causó indignación el día de hoy. Estos links, y no es necesario, creo, repetir el contenido, pero citemos algunos de manera general. El placer infinito y sin restricciones a los niños de 12 años. Recordemos cuál es la razón de esta interpelación. El aborto legal, libre, como una forma, parte de estos textos escolares, donde por ejemplo dicen que una de las razones del aborto es cuando la madre no está de acuerdo con el sexo del feto. Eso está en los links, eso está en los links. ¿Eso en qué ayuda a la no discriminación? ¿Eso en qué ayuda a proteger la integridad de las niñas, la integridad emocional y física de las niñas? ¿Esos links en qué ayudan? ¿Queremos educación e información sexual? Pero por supuesto que sí. Y no adjetiven a quienes tenemos una posición distinta a los pensamientos progresistas y liberales que están de moda en otros países, claro, y en muchos países. Pero en el Perú, menos mal que todavía somos ciudadanos apegados a los valores y a la familia, muchos padres de familia. Por eso, no ha mencionado la ministra en qué contribuyen esos contenidos, aparte de la... Tiempo adicional. Gracias, Presidenta. Después de la expresión de la indignación del presidente Vizcarra, nosotros hubiéramos esperado que tome acciones concretas, correctivas, pero lo único, a 3 semanas que ha sucedido, es decir, pongámosle un plumonazo, borrémoslo con un plumón y no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Padres de familia, los chicos siguen teniendo esos libros en sus manos y esos links siguen activos. Es decir, concreto, solamente tenemos esta interpelación y la comisión investigadora. Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, todos los niños siguen teniendo los libros en sus manos. Por eso, queremos que el contenido que se le dé a... Tiempo adicional. Queremos que el contenido que se le dé a los niños, sobre todo a los menores, no sea contenido que ponga en riesgo, con el cuento del enfoque de género, con el cuento de que esto va a generar igualdad de oportunidades. Con esa etiqueta vamos descubriendo, no con opiniones, sino con pruebas concretas como estos links, vamos descubriendo lo que en el fondo es este enfoque de género. Nos reafirmamos en decir que el enfoque de género es lo mismo que la ideología de género. Ha ocurrido en otros países. Comparemos este tema, cómo está en Europa, cómo está en otros países y cuánto han destruido su sociedad. Estemos al tanto. Este no es un tema solamente de opiniones, de ideologías, que lo podemos debatir. Es una corriente peligrosa que destruye la institución más importante de... Tiempo adicional. Esa institución
es la familia y la niñez. Nosotros estaremos firmes, a pesar de que alzan la voz, señalando, adjetivando, ridiculizando, insultando. Seguiremos defendiendo la verdad y seguiremos defendiendo la vida, la familia y la niñez. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Cuadros. Tiene el uso de la palabra el congresista Juan Carlos González.